¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. El pasado 19 de febrero de 2025 se publicó un artículo en la revista Nature, una de las más famosas revistas científicas del mundo, que a lo mejor en un futuro no tan lejano, o más bien bastante próximo, pudiera ser llegado a ser conocido como el artículo que cambió, que revolucionó algo que tiene que ver con la tecnología que nos tiene hoy asombrados, la computación, la inteligencia artificial, etcétera, y se trata de la computación cuántica. El título del artículo es demasiado complicado para que yo lo pueda traducir, incluso porque es un campo en el que no soy experto ni mucho menos, pero el mismo día, el 19 de febrero, la empresa Microsoft, que es la que es la entidad donde se realizó la investigación, cuyos resultados se publicaron en este artículo, lanzó un boletín de prensa y una serie de otros boletines, videos, etcétera, eh, promoviendo el logro que se anuncia. Y el logro que se anuncia es la creación de un nuevo tipo de chip de computadora, un chip de computadora para computadoras cuánticas, que se basa en un principio totalmente novedoso que utiliza unas partículas eh, elementales, digamos, de las que estudian los físicos de partículas, que no existen en la naturaleza y que se llaman partículas de Majorana o fermiones de Majorana. Como todo esto suena muy complicado, vámonos por partes. Ustedes pensarán en Microsoft y no es, a diferencia de los años 80 y 90, cuando Microsoft era una de las empresas más importantes del mundo y más innovadoras y más poderosas, hoy Microsoft se ve como una empresa anticuada que ya no produce la tecnología más avanzada, aunque sigue siendo muy importante, por supuesto, y de la que todos tenemos una impresión como de muchas quejas y como que no es así la frontera de la tecnología. Bueno, puede ser cierto si pensamos en computadoras de esas que compramos en las tiendas para utilizarlas y en programas como Windows, etcétera. Pero resulta que como todas las grandes empresas en Estados Unidos y en el mundo industrializado, en el mundo desarrollado, esta empresa no nada más fabrica cosas para vender, sino que desarrolla investigación que puede ser desde investigación científica básica hasta investigación tecnológica en ingeniería, en desarrollo, para poder patentar y poder desarrollar nuevos productos. Y resulta que muy calladito, digo, no era un secreto, pero como que uno no suele oír hablar de eso en las noticias, Microsoft tiene un extenso laboratorio donde durante muchos años ha estado trabajando para desarrollar la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica es el siguiente paso en el desarrollo de computadoras. Si la inteligencia artificial es el siguiente paso en software, en programas, que hagan cosas que antes no hacían los programas, que es precisamente demostrar esa inteligencia. La computación cuántica sería el siguiente paso en cuanto a hardware, a máquinas. Las computadoras cuánticas fueron concebidas, predichas desde por ahí de los años 80, cuando se observó que muchos algoritmos complicados, sobre todo en ciencia, pero que podrían utilizarse para predecir eventos en el mundo real, que son demasiado complicados, pues las computadoras clásicas, las computadoras digitales que usan bits de ceros y unos para representar la información y procesarla, serían demasiado lentas. O sea, hay algoritmos que se sabía desde entonces que incluso las computadoras más avanzadas tardarían no años, sino miles o millones de años. Ustedes dirán, bueno, pero la computación ha avanzado mucho desde los años 80 y efectivamente hoy las computadoras son millones de veces o miles de millones de veces más poderosas, pero aún así las computadoras clásicas digitales de bits siguen siendo demasiado lentas para algunos algoritmos que nos permitirían hacer cosas que hoy suenan imposibles, como
predecir cómo se va a quebrar un material exactamente antes de que suceda, o predecir cómo debe ser una molécula para que tenga un efecto en el cuerpo humano, pero no haciendo prueba y error, sino desde el principio saber cómo va a funcionar esa molécula. Esto en teoría se puede hacer, pero requeriría cálculos que no pueden realizar las computadoras. Entonces se pensó que utilizando los fenómenos cuánticos, los fenómenos que explica precisamente la mecánica cuántica, que se manifiestan solo en el mundo de las partículas subatómicas, se podría fabricar una computadora que utilizara este tipo de fenómenos y en particular que pudiera manejar en vez de bits de unos o ceros, algo que se llamaría bits cuánticos o quantum bits en inglés, que se ha comprimido a la palabra qubits, o sea, qubits, serían quantum bits, que son bits que en vez de ser 0 y 1 son 0, 1 y todos los valores intermedios, todas las posibilidades. Entonces, son explicaciones muy complejas, pero lo que nos dicen los expertos es que estas computadoras, si se lograran construir, podrían realizar muchísimas operaciones mucho más rápido y mucho más en paralelo, digamos, al mismo tiempo realizar varias operaciones, lo cual les daría una velocidad muchísimo, muchísimo, inconcebiblemente más rápidas que las computadoras que tenemos hoy. Una computadora cuántica, digamos, chiquita, podría realizar operaciones que ni todas las computadoras de todo el mundo conectadas podrían realizar. Y durante años se han estado explorando diferentes maneras de construir estas computadoras cuánticas, que además tienen que funcionar a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, a temperaturas incluso inferiores a las del nitrógeno líquido, para que se manifiesten estos fenómenos cuánticos, porque además deben ser superconductoras, ¿no? Así como las computadoras clásicas utilizan semiconductores, que son los materiales de los que están hechos los chips y que sustituyeron a los transistores y a los bulbos, las computadoras cuánticas deberían utilizar transistores superconductores, es decir, estar en estas temperaturas muy bajas y no tener resistencia eléctrica para que se pudieran manifestar estos fenómenos y se pudieran realizar las operaciones a gran velocidad. Bueno, pues lo que presentó el 19 de febrero Microsoft, simultáneamente con la publicación del artículo científico arbitrado, es decir, es conocimiento que ha sido verificado por la comunidad científica de expertos, es su chip que se llama Majorana 1 en honor a las partículas de Majorana que fueron predichas por el físico italiano Heitor Majorana. Y este chip Majorana 1, ellos dicen que es el primer chip topológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la arquitectura del chip es una arquitectura novedosa que nunca se había utilizado. Ellos le llaman un topoconductor, en vez de un semiconductor, un topoconductor. No me voy a meter porque además no creo que lo pudiera yo explicar muy bien por qué se llama topológica esta configuración, pero el punto es que utilizando materiales como nanofilamentos de aluminio y otros materiales para formar los qubits, ellos lograron fabricar un chip que tiene 8 qubits o qubits, no sé cómo les vamos a decir en español, y comprobar que en esos qubits se producen esas partículas de Majorana que son, no son estrictamente partículas físicas, sino son como manifestaciones que tienen características de partícula y que se producen en ciertos sistemas muy particulares. Digamos, así como una ola no es una partícula, pero uno puede ver una ola que se mueve y que sigue ahí y la puede uno ir siguiendo como si fuera una entidad real, cuando en realidad solo es una oscilación del agua. Estas partículas de Majorana son una especie de partícula de este tipo, una cuasi partícula, le llaman los expertos. Y lo que nos dice Microsoft es que este chip Majorana 1, por supuesto, está muy lejos de ser una computadora cuántica, tiene 8 qubits. Una computadora cuántica, dicen los propios científicos de Microsoft, necesitaría tener al menos 1 millón de qubits para funcionar y para que
valiera la pena, digamos, utilizarla para que pudiera abordar problemas importantes, pero es una prueba de concepto y además dicen ellos que debido al diseño que utilizaron en su chip, que puede ser escalable fácilmente y que permite medir fácilmente el estado cuántico de los qubits sin interferir con ellos porque son muy inestables. En fin, ellos ya tienen diseñado como un caminito para ir desde este primer chip, el Majorana 1, hasta una verdadera computadora cuántica que sí pueda realizar cálculos que sean útiles. Nos explican que desarrollaron estos qubits utilizando arseniuro de indio. Indio es un metal, y aluminio, ¿no? En forma de estos nanocables, y que prácticamente fabricaron átomo por átomo los componentes, ¿no? Lo que va a formar los qubits, donde se manifiestan las partículas de Majorana. Se dice, bueno, esto causó inmenso revuelo en el mundo de la computación y en el mundo de la industria, porque si se llegan a producir computadoras cuánticas funcionales, ¿no? Hay mucha gente trabajando en computadoras cuánticas que todavía no funcionan, pero de pronto Microsoft tomó la delantera con este desarrollo, pues se podría no solo diseñar enzimas o materiales nuevos o resolver problemas extremadamente complejos de ciencia básica y de ingeniería aplicada, sino que también podría pasar cosas como que se podrían descifrar las operaciones que se necesitan para minar monedas virtuales, ¿no? Las que se basan en blockchain, como el, ¿cómo se llama esta moneda virtual? Bueno, las monedas virtuales eh, se podrían desencriptar rápidamente utilizando estas computadoras cuánticas. Ustedes saben que la seguridad de las monedas virtuales se basa en algoritmos que no se pueden desencriptar sino utilizando computadoras muy potentes y durante mucho tiempo. Y si de pronto se pueden desencriptar de golpe con una computadora cuántica, dejarían de ser seguras. El Bitcoin, perdón, se me fue la palabra, y todas estas monedas. Entonces, ya los expertos en economía y esto están diciendo que hay que empezar a reforzar la seguridad de los bitcoins y de las monedas virtuales, porque ya vienen las computadoras que van a poder pasar por encima de esos mecanismos de seguridad. Entonces, se podría tratar del primer paso en una verdadera revolución, tanto o más grande que la de la inteligencia artificial. Y pues es sorprendente que de pronto Microsoft salga con una sorpresa de este tamaño. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué desarrollos siguen, vamos a ver qué otras tecnologías sacan las empresas competidoras, no necesariamente utilizando esta configuración de nano, de topoconductores, ¿no? Sino algunas otras opciones para fabricar computadoras cuánticas, pero pues digamos que ya se destapó la lata de gusanos, digamos, y seguro vamos a empezar a oír hablar de computación cuántica, tanto como hemos estado oyendo hablar de inteligencia artificial. Son tiempos interesantes en estos temas y ya veremos lo que nos depara el futuro próximo. Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.